Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos todos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para analizarles las noticias de hoy, que son espectaculares. Una de las peores semanas para Pedro Sánchez, la que se cierra hoy viernes. Todo lo que les vayamos a analizar va a ser con dos premisas: el rigor, la valentía y un ambiente en general de libertad en el que cada uno de los que vienen aquí, expresan sus opiniones, lo hace porque cree que debe hacerlo, sin guiarse por normas condicionantes o amenazas como las que suelta el fiscal general del Estado, Alvarito García Ortiz. Dice: como soy fiscal, sé muchas cosas de todos los partidos y a lo mejor me da un día por usarlas, a lo que hemos llegado con este país, de verdad, increíble. Bueno, hacemos un repaso. Antes de todo eso, recordarán que ayer fue noticia y hoy sigue siéndolo, pues cómo el ejército israelí se deshizo de uno de los líderes de Hamás, Yahya Sinwar. Estas son las imágenes del momento, porque aquí el dron israelí te mata, pero antes te filma. Y van a ver ustedes cómo antes de que se deshiciera de este terrorista, pues se le ocurrió lanzar en el último estertor un palo para ver si se cargaba el dron, ¿no? O sea, fíjense en qué andaba el tal Yahya Sinwar. Estaba ahí sentado y tal, y cuando vio que en una casa que el dron había dejado bastante reducida añicos, coge el palo y lo lanza al dron como si le fuera a salvar de algo. Bueno, estas son las imágenes ahora ya retransmitidas, la muerte del terrorista retransmitida. Esto es pues una nueva era, Y del visionado de estos últimos momentos de Sinwar, nos vamos a lo que dice la candidata demócrata a las elecciones en Estados Unidos, Kamala Harris. Algo que a lo mejor muchos van a sentirse defraudados. Cualquiera en Estados Unidos pensaría parecido. El mundo es un lugar mejor desde que ha desaparecido Yahya Sinwar. Yo lo comparto sin mayor problema. Pero claro, y esto es un lío. Que la aspirante demócrata diga esto es muy significativo. Hoy Israel ha confirmado que Yahya Sinwar, el líder de Hamás, ha muerto y se ha hecho justicia. Estados Unidos, Israel y el mundo entero son mejores por ello. Sinwar fue responsable del asesinato de miles de personas inocentes, incluyendo a las víctimas del 7 de octubre y rehenes asesinados en Gaza. Tenía sangre estadounidense en sus manos. Así es, como ya les contamos ayer, se le consideraba el cerebro del ataque del 7 de octubre, el que costó la vida a 1.200 personas, el que permitió raptar a 250 israelíes y no israelíes, el que ha dado al traste con la vida de muchos de esos rehenes tomados por Hamás en la ofensiva. Bueno, y del formidable problema que tenemos en Oriente Medio nos vamos a lo que puede venir y acabar siendo un problema en Corea del Norte. Les contábamos días atrás que había habido una formidable movilización de jóvenes, estudiantes, etcétera, etcétera, que se habían inscrito en el ejército de Corea del Norte, algo así como 1.400.000 jóvenes, decía la publicidad del régimen de Corea del Norte. Bien. Hoy lo que está bastante claro es que Corea del Norte, que nos habían avisado portavoces de la Casa Blanca que habían sido detectados soldados de Corea del Norte brazo con brazo con las tropas rusas en Ucrania, hoy aparece el anuncio de que Corea del Norte enviará 12.000 soldados a combatir en Ucrania con los rusos, naturalmente. O sea que aquí ya ven ustedes quién está con quién y cómo están las cosas. Y de la política migratoria, hoy le ha salido un problema a la política para controlar la inmigración ilegal que pretende llevar a cabo Giorgia Meloni, la primer ministro de Italia. Por ejemplo, el Corriere della Sera, que es uno de los principales periódicos del país vecino, del país trasalpino, publicaba esta tarde que un tribunal importante de Roma hace volver a unos cuantos de los deportados al campo de refugiados de Albania, porque en opinión del tribunal romano
iban a ser devueltos a sus países, y en la medida que sus países eran Bangladesh y Egipto, pues se les considera países poco seguros, razón por la que, dicen los magistrados romanos, tienen que ser devueltos a Italia de inmediato y luego estudiar con ellos qué pasa. Hay que decir que a estos ciudadanos que iban a ser devueltos a sus países de origen se les había denegado ya pues la condición de asilados políticos. Y llama mucho la atención, tiene mucho esto de objeción judicial un poco exagerada, que va a ser recurrida, anunciaba Meloni de inmediato, y que además pues, no se ha cortado un pelo en criticar las decisiones judiciales que dificultan el trabajo del gobierno con la inmigración ilegal. Llama mucho la atención, como digo, pues Bangladesh es uno de los países más pobres del planeta y desde luego pues, puede ser considerado un país poco seguro, pero Egipto, un país poco seguro que recibe por millares el turismo. ¿Desde cuándo es un país poco seguro? Es un país donde han pasado cosas, pero no se le puede considerar un país poco seguro, aunque se acuda a no sé qué consideración europea de, en fin, la situación que vive Egipto. Bueno, y del panorama internacional tenemos ya que entrar en las cosas que pasan en nuestro país, que de verdad nos preocupan y mucho, sobre todo las políticas, pero bueno, luego hay algunas otras que pasan en la sociedad española que, en fin, es tremendo. La droga. La droga, yo siempre les digo, es un problema que está muy metido bajo nuestra epidermis, tenemos que reaccionar, tenemos que tratar esto de una manera distinta. Como ha pasado con la inmigración, con la droga tiene que pasar algo parecido. Aquí se le considera un delito contra la salud pública y esto es mucho más que todo eso. Esto es un negocio, esto compra voluntades, esto es una amenaza de seguridad de toda la sociedad española. No es un problema solo para los que consumen droga o para los que ven cómo la venden enfrente de su casa o viven encima o debajo de un narcopiso o tienen un vecino en una zona rural que tiene una plantación de no sé qué cosas. No. Esto es un problema de todos porque el interés de estas bandas de narcotraficantes es transformar la sociedad española y poder ir a sus anchas en ella. Poder hacer inversiones en blanqueado, en dinero blanqueado, poder tener plantaciones, poder tener vías seguras y fiables, poder corromper a una juventud que prefiere descargar fardos de droga en cualquier sitio cercano al estrecho que trabajar. Y eso o le metemos mano pronto o acabará, y tenemos la experiencia de algunos países donde ha sido así, y aquí también puede pasar eso, que acaben mandando más las mafias del narco que la Guardia Civil, la policía, los juzgados españoles, los fiscales y los jueces. Eso estamos a punto de verlo. Yo lo que puedo hacer en eso es mostraros ejemplos para que entendáis el dinamismo de esta actividad y solo puedo hablar de las capturas, porque claro, ellos, los que trabajan combatiendo la droga, dicen que están desbaratando el tráfico de estupefacientes en torno a un 10%, o sea que el 90% llega perfectamente al sitio donde tiene que llegar y alimenta estas sociedades de la droga. Hoy el ejemplo que os traigo, para que no tengáis duda de que esto está por todas partes, es un ingenioso sistema para llevar droga desde los Países Bajos hasta Mérida, Badajoz. Se trata de llevar a Mérida, Badajoz 100.000 pastillas entre éxtasis y metanfetamina. Hay de las dos variedades. ¿Y cómo lo hacían? Pues metiéndolas en aparatos musicales que llegaban importados de Países Bajos, llegaban a Mérida, Badajoz, y lo que tenían dentro en realidad pues eran estas pastillas, estas drogas sintéticas, ¿verdad? Tanto el éxtasis como la anfetamina. Bueno, y de droga también hay mucho que hablar en el barrio sevillano de las 3.000 viviendas. Ahí ven imágenes de las operaciones hoy. Ayer ya contamos que había habido operaciones, hoy siguen las operaciones, buscan drogas y armas y a fe que las encuentran. Plantaciones, pequeñas plantaciones, no tan pequeñas plantaciones, como estos viveros que veis ahí. En una casa todas las habitaciones, por lo visto, se destinaban al cultivo de las hojas estas que luego, pues naturalmente, generaban un negocio, naturalmente había que protegerlas con armas y siguen buscando y no encuentran
a los del famoso tiroteo que tuvo lugar el fin de semana pasado. Pero bueno, y la verdad es que el trabajo policial está siendo muy exhaustivo, con numerosos registros domiciliarios, y lo que van encontrando pues es eso, drogas y armas, en abundancia, en cantidad. Bien, pues a ver si dan con ellos y a ver si la situación de este barrio sevillano tiende a tranquilizarse un poco, por lo menos. Y ese es el momento en el que quiero hablaros del Club de Amigos del Toro TV, porque si de verdad queréis que vuestras ideas prosperen socialmente y las compartan cientos y miles de españoles más, y con ello podemos entre todos conseguir que el rumbo político de este país no lo gestione la izquierda, sino que lo gestione pues quien decidan los electores, pero desde luego nada que se parezca al sanchismo o nada que tenga que ver con la herencia de Podemos, ¿no? En esa ambición nos podemos encontrar pues media España, por lo menos, si no más. Ahora, si queréis que esas ideas se filtren, calen en la sociedad española, yo os sugiero que apoyéis a un medio de comunicación con el que compartís buena parte de esas ideas. No al 100%, pero buena parte de esas ideas sí. Nosotros podemos ser el vehículo para que prosperen a mayor velocidad esas cosas que queréis que cambien de cómo las trata, de cómo las tiene formateadas la política española, sea la droga, sea la inmigración, o sean tantas las cosas, ¿verdad? Bueno, pues ahora depende de vosotros, de que queráis enrolaros en ese Club de Amigos del Toro Televisión. Eso es tan sencillo, eso sí lo voy a decir, como llamar por teléfono al teléfono que aparece en pantalla, 91 616 2464, y enseguida, en 5 minutos, esta gestión puede quedar realizada. Y además sabéis que para nosotros la Hispanidad es un evento que celebramos con mucha alegría, que somos orgullosos de ese pasado de nuestra colonización en América y en Filipinas, ¿verdad? Y que pues para celebrar todo eso el club ha decidido premiar a los que se hagan miembros del Club de Amigos durante el mes de octubre. ¿Con qué? Pues con la bandera, con el pin de corbata y con el llavero, todos ellos con la enseña nacional, naturalmente, los veis ahí en pantalla. Todo esto es gratis para aquellos que decidan entrar como socios nuevos durante el mes de octubre. Y nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Consulta condiciones en volvocars.es. Vivimos con prisas, ansiedad y a veces con sufrimiento. Y por eso necesitamos momentos de paz para reflexionar y pedir al cielo por todo aquello que nos preocupa. The Crux es una vela de oración, bendecida simbólicamente y personalizable con tu petición, para que incluyas aquella intención por la que quieres rezar o por la que quieres regalar esta vela y llenar de luz el hogar. Los beneficios de las ventas tienen fines solidarios y de evangelización para contribuir con las personas más desfavorecidas y enfermas. Puedes comprar tu vela en nuestra web o llamándonos por teléfono. Dime cómo hacerlo, Señor. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Apoya la libertad, celebra la hispanidad y siéntete orgulloso de tu bandera, tu país y tus valores. Al elegir nuestros productos, no solo estás adquiriendo calidad y autenticidad, sino que también te unes a una causa mayor. Estás mostrando orgullo por tu bandera, tu país y tus raíces que hacen de España un país único. Cada compra nos ayuda a seguir defendiendo la libertad,
la identidad y los valores que unen a todos los que compartimos la hispanidad. Juntos preservamos nuestro legado y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad. Haz tu compra hoy y sé parte del cambio. Bueno, vamos a abrir la mesa de análisis político. Están impacientes nuestros invitados. Les presento inmediatamente a la mesa. Doña Patricia Solana, abogada en Alta Ley y Abogados y además miembro de la Asociación Libertad y Ley. Muy buenas tardes, Libertad Javier. y ley es casi como un oxímoron, ¿no? Dos visto conceptos lo que quiere que... hacer el fiscal general del Estado, Desde lo que luego, hablaremos después, lo hablaremos. Pues la verdad es que no sé yo. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado. Dilo. Abogado, intelectual, y sin embargo, buena persona. Profesor universitario, Que es la maldad que especialista en dice. asuntos de comunicación. Y hoy no voy a decir eso que usted quiere, ¿no? Muy halagado en tertulias esta casa como la de Luis del Pino. Yo no sé por qué tienen tanta manía a la profesión de abogado. Sí, ¿verdad? No yo entendemos. Sí, un día se lo contaré, pero será en una parte. No quiero más enemigos, ya tengo el full conseguido. Bueno, vamos a entrar suave. Naturalmente, el culmen del programa de hoy va a ser el tremendo varapalo, el que le han metido hoy a Pedro Sánchez por la estupidez de la querella presentada, formulando posible prevaricación del juez Peinado, porque es que no le quiso tomar declaración por escrito. Dice, bueno, y al final fue físicamente, le tomó declaración. Dice, sí, pero es que él se acogió a sus privilegios de no querer contestar. Digo yo que lo mismo daba por escrito o en directo. Pero bueno, luego llegaremos a eso. Me interesa mucho empezar cronológicamente. Ayer se produjo algo extraordinario. Pedro Sánchez hablaba en Bruselas y decía lo típico, las generales de la ley, o sea, este es un fiscal extraordinario que lo que ha hecho es salir al paso de un bulo como si fuera un portero de balonmano y se ha arriesgado a tener un problema legal por defender la verdad. Bueno, todo esto es la farramaya típica de Pedro Sánchez cuando nos quiere engañar, ya se la saben todos. Pero además añadió una cosa extraordinaria, y es que le añadió el presuntamente. Pero claro, si yo pongo el presuntamente, puede que ante un juez a mí me cubra. Al presidente del gobierno no le cubre el presuntamente, porque hablando de un personaje político rival en su país, estaba en Bruselas, Isabel Díaz Ayuso dijo que presuntamente podría haberse beneficiado indirectamente de las cosas que hace su pareja. Y que como a su pareja la llama de forma ya un poco grosera el delincuente confeso, que no es verdad, porque para ser delincuente confeso tendrá que haber un juicio en el que te confieses, ¿verdad? En la religión tal vez sí, pero en el mundo de colores de Pedro Sánchez también. Vamos a escuchar lo que dijo exactamente de Isabel Díaz Ayuso, el presidente del gobierno, que está nervioso, yo creo, ¿eh? Y como tenemos mesa de abogados, a ver qué opinan ellos, si aconsejarían a Isabel Díaz Ayuso recurrir a los tribunales con este asunto. Yo, desde luego, sí, yo no soy abogado. Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente. Esto, no sé qué dice la ley al respecto, pero a mis ojos esto es inferir que esta señora, Isabel Díaz Ayuso, pueda haber contribuido, facilitado, participado del rédito de unas actividades que son las de su pareja. ¿Le aconsejaríais querellarse contra el presidente del gobierno? La está difamando, la está injuriando. Lo que pasa es que hay
Hay muchos matices, porque Isabel Díaz Ayuso, como personaje público que es y como persona con responsabilidades políticas, tiene derecho al honor, pero su derecho al honor es, como dice la jurisprudencia, es más flexible. Entonces, aquí la cuestión está en si lo que Pedro Sánchez está diciendo es veraz o no es veraz. Y si Pedro Sánchez está en condiciones de demostrarlo o no. Es verdad que la libertad de expresión... Si tiene pruebas, está obligado a ir, ¿sabe dónde? Sí, a los tribunales. Lo que pasa es que la libertad de expresión comprende cierto derecho a la exageración, con lo cual, cuando Pedro Sánchez tuviera que ir a dar explicaciones, diría que él estaba en un contexto de formación de una opinión pública probable y libre, estaba dando una opinión, de alguna manera puede admitirse que exageró, porque aquí está la cuestión de fondo. La cuestión de fondo está en que, en la situación de Pedro Sánchez, lo que su entorno de confianza, hay que pensar que las responsabilidades penales se están cercando a Pedro Sánchez, en su entorno de confianza. Sí. Lo que su entorno de confianza hace es servirse de la posición que Pedro Sánchez tiene para muchas cosas y del acceso que tienen al poder y a una posición institucional. El caso que me parece más claro es el de Ábalos. Mientras que en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo que la pareja de Isabel Díaz Ayuso haya hecho es independiente de la labor de Isabel Díaz Ayuso como política y como presidenta. Que Pedro Sánchez está tratando de distraer a la opinión pública y está tratando de contraatacar, me parece evidente. Lo que ocurre es que en los tribunales está obteniendo resoluciones, por una parte, muy duras en lo que se refiere a su entorno de confianza, y por otra parte está obteniendo resoluciones todavía más duras en lo que se refiere o en los intentos que él ha tenido de contraatacar judicialmente. Yo no creo que el trasfondo de estas acusaciones vaya a ser judicial. Lo que sí que creo es que va a ser político. Es decir, al final en la ofensiva que Pedro Sánchez y el Gobierno están librando, no solamente contra los políticos de la oposición, sino contra el Poder Judicial. El Poder Judicial está en una posición de enorme fuerza porque las investigaciones policiales están ahí y los procedimientos penales abiertos están ahí. Pues chico, a mí me sigue pareciendo que puesta la bandera de España y la comunitaria, siendo que eso se dice en Bruselas, es absolutamente impropio que el presidente del Gobierno salga con ese argumentario. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Estoy de acuerdo, Xavi. Por favor. Eso no tengo... Y si fuera por mi consejo, y lo voy a decir públicamente, le diría a Isabel Díaz Ayuso, peléale esto, porque lo tienes bastante ganado. Y aunque no lo tengas ganado, porque lo archiven, porque las consideraciones de la política dijo presuntamente, posiblemente, tal, pero lo dijo. Y como lo dijo, pues hasta que no le den un batacazo, no aprenderá que hay cosas que no puede decir. Doña Patricia. Pero lo que hace Pedro Sánchez está encuadrado en un formato político. O sea, en realidad eso de río revuelto, ganancia de pescadores. Lanzo información alrededor de lo importante, que lo importante es esa querella que tiene el fiscal general encima para intentar desviar la atención. Entonces yo creo que sí es importante en estos momentos que Isabel Díaz Ayuso se frene y a ver qué pasa con esa querella y después de eso que ya tome las acciones pertinentes. Fijaos, Xavi y Patricia, en dos cosas que ha pasado esta semana, me imagino que luego hablaremos de ella. ¿Puedo pedirte un favor? Sí, claro, Xavi. Vamos a ver esta obsesión, casi ya digna de psiquiatra, que tiene Pedro Sánchez con Isabel Díaz Ayuso, que ya dura unos cuantos años. La obsesión de Pedro Sánchez por destruir a Isabel Díaz Ayuso aumenta cada día y esta semana se ha cobrado su primera víctima colateral, Álvaro García Ortiz. La obsesión comenzó con la denuncia contra el padre de la presidenta de la Comunidad por el caso de Aval Madrid. La campaña de desprestigio hacia Ayuso y su familia fue máxima. Continuó con el hermano, a quien pusieron en la diana por un contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas adjudicados por la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Investigación, por cierto, que quedó archivada al descartar que el precio abonado por el suministro de las mascarillas fuera desproporcionado. El machaque a la presidenta prosiguió con la filtración del caso de su pareja, Alberto González Amador, a pesar de que el caso de un particular con Hacienda es un asunto completamente privado. Un caso en el que PSOE ha sacado toda su artillería. La tacharon de mentirosa, de acusar en falso a Hacienda y a la Fiscalía e incluso llegaron a exigir su dimisión. Pero Ayuso siempre ha denunciado la campaña de acoso que el Gobierno tiene emprendida hacia ella.
Y si nos centramos en la pandemia, el machaque fue absoluto. Ayuso sufrió campañas de desprestigio hacia sus políticas, como la inauguración del Zendal, los fallecidos en las residencias o mismamente cuando el Palacio de Hielo se convirtió en una morgue improvisada entre múltiples críticas de la oposición. También pusieron en la diana a la presidenta por alojarse durante la primera ola del coronavirus en un apartahotel de la capital. Criticaron que la presidenta lo había pagado con dinero público, pero su equipo acabó mostrando las facturas pagadas por la propia presidenta. Manifestaciones por la sanidad pública con caricaturas de Ayuso también se han sucedido año tras año, aunque muchas de las guerras entre Moncloa y el Ejecutivo se han dado por la asistencia a los actos oficiales. En cualquier caso, Sánchez siempre ha hecho lo mismo, pedir la dimisión de Díaz Ayuso cuando alguien de su entorno está acechado por la justicia. Ya lo vimos cuando conocimos el caso Begoña Gómez y ahora de nuevo con Álvaro García Ortiz. Bueno, pues esta es la cosa. Quiero, ya que lo pide doña Patricia, recordarles varias cosas. Lo inapropiado del fiscal general del Estado, ya lo vamos arrastrando, ¿verdad? Cuando el fiscal general del Estado, después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo diga, oiga, mire, vamos a ver, usted va a ser investigado, le nombramos un magistrado que se apellida Hurtado y nos parece, unos considerandos que ya nos extendimos sobradamente en ellos. Emite un comunicado, que son estas dos hojas, y las firma. Luego es bien curioso que en la literatura del comunicado habla del fiscal general del Estado como si fuera la tercera persona y lo firma él, lo cual ya deja bastante en entredicho su... Bien, bueno, pero claro, esto los reyes también lo hacín, ¿no? César. Sí. Julio César en la Guerra de las Galias. Bueno, resulta que este desfachado, este cenutrio jurídico o judicial, dice en el papelito que firma y que mandan a todas partes, la Fiscalía General del Estado, dice 2 veces la atribución de la condición de investigado, para hablar de esa tercera persona. Bien. Después de decirlo aquí 2 veces, se va a Televisión Española, esa que pagamos todos, y allí dice, 1, no soy ni investigado ni imputado. No, nada, eso nada. 2, yo no mandé ningún móvil a nadie para divulgar la negociación que había con el pareja de Ayuso. Y lo peor, 3, yo sé muchas cosas, por mi cargo de fiscal sé muchas cosas, de los partidos, partidillos, todos estos que... A ver si me da por utilizarlas. Oiga, mire, penalti y expulsiones, que no tiene pase, no tiene pase. Mira, Xavi, esta semana han pasado estas 2 cosas que comentas. Primero, las acusaciones de Pedro Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso. Después, no solamente el comunicado, sino la entrevista que el fiscal da. Aquí hay un mensaje que se está transmitiendo a la ciudadanía. Si nosotros hacemos esto con la presidenta de una comunidad, si nosotros hacemos esto y lanzamos una advertencia, si yo lanzo una advertencia, piense usted lo que podemos hacer con cualquier ciudadano. Si hemos hecho esto con De los Cobos, que el linchamiento que ha sufrido De los Cobos es para los libros de historia. Con peinado. Si nosotros hacemos esto con un coronel, con un magistrado, piense lo que podemos hacer con cualquiera. Te está diciendo, piensa lo que podemos hacer con un periodista, piensa lo que podemos hacer con un editor de medios de comunicación, lo que podemos hacer con quien se nos antoje, porque al final aquí lo más preocupante de todo lo que está sucediendo no es solamente el tecnicismo jurídico, a pesar de que son importantes los tecnicismos, ¿no? Pero no es tanto el tecnicismo jurídico, es el secuestro de las instituciones. Es la utilización de las instituciones con la finalidad de la agenda política inmediata del gobierno y del PSOE. Patricia. García Ortiz lo que hizo públicamente es utilizar un tecnicismo temporal. Es decir, nosotros conocemos ese auto del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal, donde dice que se inicia un procedimiento de instrucción contra don Álvaro García Ortiz y contra doña María del Pilar Rodríguez Fernández. Vale. A ese auto le tiene que seguir otro auto, que es donde se dice que estas personas como investigadas serán citadas. ¿Qué hace García Ortiz? Bueno, como todavía no he recibido ese segundo auto, que sí se va a producir, porque se va a producir automáticamente, no se me debe calificar de investigador. No es verdad. Ya se te ha anunciado que lo eres.
Por lo tanto, no manipules esa temporalidad entre esos dos autos para intentar confundir a la opinión pública. Pero bueno, lo de la manipulación es muy de él, ¿no? Muy grosera. Y lo del comentario de, ojo, que igual me da por... Eso es mafioso. Absoluto. No sé si, como dice Ayuso, estalinista y mafioso, pero desde luego mafioso sí es. Bueno, a ver, Stalin no era tanto de amenazar, Stalin era más bien de ejecutar las cosas, ¿no? Pero fíjate cómo esto se va pareciendo a lo que en el pasado conocimos como lo que en aquella época se llamaba la banda de interior, que tenía estos mismos métodos y tenía estas mismas formas de conducirse. ¿Dónde veo yo la diferencia? Aquí sí cuentan con la complicidad de muchos. Es decir, lo que el gobierno está haciendo, lo está haciendo porque hay una parte de la opinión pública, hay una parte de las instituciones... De la Fiscalía incluso. Que han caído. Claro. Bueno, hay un caso genial, que es la distinción o las versiones contradictorias sobre si García Ortiz cuenta o no cuenta con el apoyo de los fiscales. Y según si se vea, si se ha tratado del Consejo o se ha tratado de la Junta, se dice, no, cuento con el apoyo de aquellos a los que nombro yo, o no cuento con el apoyo de la Fiscalía. Pero fíjate que lo verdaderamente preocupante es que el prestigio, la autoridad moral, si se quiere, que podía tener el Ministerio Fiscal, se ha terminado. Igual que pasó por mucho tiempo con el del Tribunal Constitucional, igual que ha pasado con la mayor parte de la abogacía del Estado, igual que ha pasado con la mayor parte de las instituciones del Estado. Por cierto, la lectura del auto de los magistrados del Supremo 5, que dicen que este señor debe ser investigado, es precioso, muy bien escrito, como los autos del Supremo suelen ser, muy exhaustivo. Y ahí se dice que este señor ordenaba a sus subordinados, hay que ganar el relato. Pero ¿qué puñetas es eso de que un fiscal general del Estado esté por ganar el relato? Porque está en clave política, no está en clave jurídica. Claro. Mándame los datos del pareja de Ayuso, pero no me los mandes a la oficina, que queda registrado. Mándamelos a un correo particular. Hombre. Bueno, vamos a la noticia del día, ya hemos calentado motores, ya vamos ya un poquito más cabreados al momentum del día. El momentum del día es que hoy, por fin, han tumbado lo último que le quedaba en los tribunales al pobre juez Peinado para que este fin de semana al menos pueda descansar, dormir en tranquilidad y el lunes empezar a trabajar, que contamos con él y mucho. En fin, termina una semana en la que no le podía haber ido peor a Pedro Sánchez, no le podía haber ido peor. Tumban la querella que pone Begoña, le dan un varapalo a Antonio Camacho, su abogado, diciendo, oiga, mire, tal vez hubiera ido mejor si hubiera presentado recursos al juez instructor, pero la querella aquí, ¿esto qué es? Bueno, y quedaba pendiente y retrasada la resolución respecto a la querella que hizo presentar Pedro Sánchez a la Abogacía del Estado, con el pretexto de que el juez prevaricaba porque no le había consentido a él declarar por escrito, sino que le exigía una declaración física, que por cierto no sirvió de nada porque él se acogió a sus derechos y perfecto, pero en cualquier caso es un elemento que toma en cuenta ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y decir, oiga, pero si usted no ha declarado, ¿qué me está contando? Bien, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado esa querella interpuesta por quien fuera, ¿vale? Y además lo ha hecho de forma por unanimidad. Y en el contenido de la sentencia, bueno, no, de la sentencia no sé si así se puede. El auto en el que se decide pues tumbar, archivar la pretensión de la abogacía y del presidente del gobierno. En el texto se dice que les parece a los magistrados extravagante utilizar a la abogacía del Estado. Eso lo comparten todos los magistrados. Hay uno que dice, me parece poco esto que compartimos unánimemente, déjenme hacer un voto concurrente. Y en el voto concurrente, amigo, eso es de traca. Dice que ha habido un ejercicio abusivo del derecho a querellarse y que la querella es gratuita, es arbitraria y, en fin, no lo lleva a la cárcel porque no es el caso, ¿verdad? Pero se nota que le han dado un buen tortazo en los hocicos a la pretensión del presidente. Bueno, pero es que hablamos de esto ya la semana pasada y era realmente una pretensión temeraria. Probablemente en circunstancias habituales hubieran condenado al querellante temerario incluso en costas, porque hay un punto de temeridad. Lo que ocurre, Xavi, es que
junto con la lectura, digamos, del auto, nosotros podemos hacer también una interpretación en clave política, que es la de decir, oiga, le están afeando que usted se haya servido de la abogacía del Estado para un interés particular, porque es que realmente es extravagante, porque es que realmente es muy raro, porque Pedro Sánchez está haciendo cosas muy extrañas, muy extrañas. Lo está haciendo con la Fiscalía, lo está haciendo con la Abogacía del Estado, lo está haciendo con la Autoridad Tributaria, lo está haciendo en el Ministerio del Interior, antes recordábamos el caso de los Cobos. Es decir, Pedro Sánchez está tensionando las instituciones, está tensionando las costuras del Estado de Derecho. Y se está dejando en esa maniobra que está realizando el propio prestigio de las instituciones. Sí, hoy se ha pillado los deditos. Vamos a ver el trabajo que hemos preparado para que no se pierda en detalle. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid contradice a Sánchez y rechaza la querella en la que la Abogacía del Estado, en representación del presidente, acusa al juez Peinado de un delito de prevaricación. De manera unánime, los magistrados lanzan en su auto una dura exposición contra el querellante. Dicen en su escrito de 38 páginas al que ha tenido acceso el Toro Televisión que la querella tiene un carácter especulativo y está destinado al prejuicio. Y además citan de extravagante el hecho de que Sánchez haya utilizado a la Abogacía del Estado para formularla. Con todo ello, la Sala niega que haya motivos para investigar al juez Peinado por haber citado a Pedro Sánchez como testigo en la Moncloa el pasado 30 de julio. Uno de los 3 jueces encargados de examinar la demanda ha presentado además un voto particular. En este sentido, había solicitado ampliar la querella, en este caso contra Sánchez, por el uso abusivo de la abogacía para sus propios fines, acusándole además de mala fe y pidiendo para él una multa de hasta 6.000 euros. Tras conocerse la decisión del tribunal para el líder del Partido Popular Feijóo, Sánchez está en un punto de no retorno. En el entorno del presidente respetan la decisión de la justicia, pero sorprende, dicen, la manifestación inusual e innecesaria para la motivación del auto. Con esta, y ya son 3 las veces, la justicia pone de nuevo coto a la apertura de un proceso penal contra el juez Peinado por investigar a la esposa de Sánchez por 2 presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y hasta el momento se le da vía libre para seguir investigando. Muy claro, ¿eh? Patricia Solana. Lo que yo voy a decir, evidentemente la Abogacía del Estado lo sabe, por lo tanto esta querella se ha presentado como capricho de Pedro Sánchez. Existen 2 prevaricaciones, la administrativa y la judicial. Para que se dé prevaricación judicial tiene que ser un hecho nítido y cristalino de que un juez vaya directamente en contra de la ley, no que interprete la ley de una manera en la que considere que una testifical es mejor que se haga presencial que no por escrito, o que considere que está por encima la condición de marido frente a una condición política. Por eso los jueces interpretan la normativa judicial muchas veces distinta a otros jueces, por eso existe la primera instancia y la segunda, y no por eso, porque entren en contradicción diferentes jueces, prevarican todos, porque eso es una absoluta barbaridad. Bueno, y lo de los 10.000 euros, cuéntemelo porque quiero que se entere todo el mundo. No me lo he leído exactamente, entonces no sé literalmente cómo lo expresa. No sé si tienes tú el resumen exacto del voto. Lo tengo, pero en visión informática. La cuestión es que creo que en el voto concurrente alguien sugiere que tuvieran que pagar una multita de 10.000 euros por haber hecho este uso abusivo de lo que es el derecho a querellarse. Bueno, todo esto es muy lamentable, pero deja en el cero absoluto las pretensiones de la pareja Sánchez-Gómez en materia de pues pretender que el juez instructor Peinado prevarica. ¿Está? Pero es que, déjame que vuelva un momento sobre lo que mencionábamos antes sobre la prevaricación. Es difícil que se dé el delito de prevaricación. Otra cosa diferente es que probablemente el delito sí no se trataba de conseguir una condena del juez, sino más bien de estigmatizarlo o de socavar su imagen ante la opinión pública. Para que haya prevaricación tiene que haber, decía la jurisprudencia, una actuación injustificable desde ninguna interpretación posible de la norma. Esto es difícil que se dé, sobre todo en este momento. Habitualmente, cuando se da la prevaricación, el caso quizá más famoso es el del juez Baltasar Garzón, podría recordarse también el del juez Gómez de Liaño. Cuando se da la prevaricación es porque realmente se considera que hay una interpretación absolutamente injustificable. Aquí no solamente había un amplísimo margen de interpretación,
que la había. Es que era muy claro que se trataba de una maniobra para distraer a la opinión pública, que era una cosa, digamos, bastante visible. Como lo viene siendo lo que está haciendo Pedro Sánchez. Al final, por utilizar un símil del boxeo, Pedro Sánchez está dando puñetazos al aire, dándose cuenta de que poco a poco su entorno de confianza va quedando cada vez más limitado. Vamos al entorno de confianza porque hay muchas noticias hoy. La primera, el PP preguntó muchas cosas al gobierno, el gobierno ha contestado las que ha querido, pero de las que ha querido, déjenme significarles algo. Pedro Sánchez, recuérdenlo bien, cuando tuvo que testificar ante el juez Peinado cara a cara, le preguntó al juez Peinado, ¿conoce usted a Juan Carlos Barrabés? A pesar de que todos sabíamos que Juan Carlos Barrabés había reconocido al menos 2 encuentros con él y con Begoña en Moncloa, el presidente del gobierno dijo no le conozco. Y de ahí a lo mejor deriva algún falso testimonio. No lo sé. Tendría que ser concluyente para la resolución del fallo. No lo sé. La cuestión es que hoy el gobierno ha escrito al Partido Popular y le dice, oiga, mire, es verdad, se recibió a Barrabés en Moncloa para afrontar los retos del país. No hay reto que no solucione Barrabés, eso es sabido. Bueno, detalles, pues que, oiga, mire, no es que fuera 2 veces a Moncloa, es que en realidad pues tuvo ¿cuántos encuentros? 8, y que el presidente no le conoce, pero él estuvo 8 veces en Moncloa. De ellas, no sé si la mayor parte de esos encuentros, pues a lo mejor no estaba Begoña. Tiendo a creer a Barrabés, no tiene por qué mentir, pero hay algo interesante, la fecha de esos 8 encuentros, porque es que coincide con los momentos en los que consigue Barrabés la carta de recomendación de la mujer de Sánchez para que sus empresas, las de Barrabés, pues consigan una serie de contratación pública que asciende a la bonita cifra de 10,5 millones de euros. ¿Cómo se han quedado? Patricia. Si eliges el contexto de reunión Moncloa, eso, evidentemente ese contexto está predeterminado para exigir tu posición política frente a la persona que tú recibes. En esa reunión, si son para reuniones personales de tu mujer, el hecho de que tú participes en ella ya lo condiciona absolutamente. Y si de esas reuniones se derivan que esa persona, la trayectoria profesional de esa persona, empiece a ir en aumento y empiece a tener no solo actuaciones dentro de una universidad, sino en entes privados, evidentemente la conexión es cristalina. Bastante obvio, ¿no? Ricardo. Esto se resolvería si hubiese un estatuto en virtud del cual los cónyuges o los familiares de las personas que están en el gobierno pueden o no pueden actuar en ciertas cosas. Esto es muy sospechoso. Habitualmente los empresarios ordinariamente no van a Moncloa o no van tantas veces a la Moncloa. Las cartas están ahí. Claro, se puede plantear, la carta no tuvo ningún efecto. Bueno, depende del efecto que se persiguiese. Se ha admitido que tuvo un efecto sí lo tuvo. Por esto digo, es decir... Ganó todos los concursos. Si hubiera ganado uno... Por esto digo... Pero ganó todos los concursos. Que la idoneidad de la carta a la hora de que se termine decantando un concurso queda a la interpretación del lector. En este caso del juez. Sí, pero quiero decir, no es descabellado pensar que la carta tuvo un elemento ahí de convicción subjetivo. Que probablemente esto se resolvería si Pedro Sánchez asumiese una responsabilidad política y dijera, ya no me voy a centrar en la defensa jurídica porque creemos que aquí no hay una responsabilidad penal. Lo que pasa es que Pedro Sánchez ha decidido defenderse aferrándose al poder y sirviéndose del aparato del Estado en su propio beneficio. Yo no estoy seguro de que esto le vaya a dar mucho rédito jurídico, pero creo que mientras él pueda utilizar los recursos del Estado y los medios de los que dispone en su propio beneficio para su propia carrera política y para mantenerse en el poder, lo va a hacer. Bueno, ¿y qué dice Sánchez? Pues Sánchez hoy se reiteraba en la defensa del fiscal general del Estado. Respaldamos la acción del fiscal general del Estado. Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer, que son 2 cosas. La primera, perseguir al delincuente y, en segundo lugar,
combatir la desinformación y un bulo. Y Feijóo, que estaba en Berlín, también dice que este fiscal general se ha atrincherado en el cargo y que el gobierno se lo consiente y que la culpa, lógicamente, de todo este desafuero es del gobierno y de Pedro Sánchez. La inédita imputación del fiscal general del Estado, que está siendo protegido directamente por el presidente del gobierno y por el ministro de Justicia y por el gobierno en pleno. El fiscal general del Estado ha decidido atrincherarse mientras está siendo investigado por el Tribunal Supremo, ha decidido negar la realidad y atacar y amenazar a la oposición y ha decidido no aceptar el dictamen del Consejo Fiscal, que ha alzado la voz pidiendo mayoritariamente su dimisión. Muy bien, ¿y qué ha hecho el Partido Popular? El domingo reunir al comité máximo nivel para decidir nothing, que se llevara el lunes por la mañana a primera hora, eso sí, lo llevó Borja Semper, una querella al juez Pedraz que pretendía financiación ilegal, delitos de financiación ilegal del PSOE. La Fiscalía Anticorrupción ya les ha dicho que por ello es que mejor se archive y yo creo que el juez Pedraz dentro de poco dictará el archivo. Yo no sé si eso se hizo para ocultar que no se quería hacer una moción de censura, entonces ha servido a ese propósito apenas una semana, o si se ha cometido el error de creerse que, bueno, pues que iban a jugar a campo favorable. Y Santiago Pedraz no es precisamente eso, me da a mí la sensación. En cambio, no sé qué derrotero seguirá esa querella, no va a ser positivo, positivo en el interés de todos, que es que se investiguen las bolsas de 90.000 euros que llegaban a Ferraz. Bueno, pues eso tampoco se debe hacer así porque eso producen cero ruidos, se acaba pudriendo y no sirve de nada. En cambio, poco a poco, como hormiguitas, en Vox han ido retejiendo cosas que les van a permitir pronto, en algunos casos, como el caso Koldo, poder llamar al presidente del gobierno a que declare como testigo. Y ahí no se puede negar, ya no es lo de su mujer. Y tiene obligación de decir la verdad. Tiene obligación de decir la verdad. Si le preguntan qué supo usted del viaje de Delcy, cuántos lingotes iban en las maletas o lo que se les ocurra a los de Vox. Vamos con las iniciativas jurídicas planteadas por Vox, que han sido muchas. Vox redobla sus esfuerzos en los tribunales ante el aumento incesante de los casos de corrupción en el Gobierno y en el Partido Socialista. Los enumeramos. Primero, la formación de Abascal pide la reapertura del caso Delcy. El Gobierno consiguió que no se supiera nada del motivo real de la visita ilegal de la vicepresidenta venezolana. Nunca se supo el contenido de aquellas maletas que abandonaron el aeropuerto sin pasar por aduanas. Víctor de Aldama, protagonista de la trama, estuvo allí junto a Koldo y a Ábalos aquella noche. Además, la UCO ha descubierto que Delcy y él trataron un año antes la compraventa de lingotes de oro. La UCO cree que se simuló una visita de interés para transportes, pero que en realidad había interés particular de Aldama. Quizá los lingotes iban en esas maletas. La visita de Delcy contó con el visto bueno de Sánchez. En segundo lugar, a raíz del atestado de la UCO, Vox apunta a Globalia como grupo empresarial beneficiado por Begoña Gómez y por Víctor de Aldama. Pide que comparezcan los directivos de la empresa. Tercero, Vox pide que Ábalos pase de testigo a imputado, no solo por el caso Koldo, también por el caso de los hidrocarburos. El papel del ministro fue clave para la obtención de los millonarios contratos públicos. Recibió, a cambio de su intervención, importantes contrapartidas. Cuarto, Vox se querella contra Francina Armengol, pues considera que actuó de forma irregular en relación a los contratos COVID de Baleares, en los que participaron los protagonistas de la trama. Los contratos se dieron a dedo tras la intermediación de Koldo, y de Vox con los contratos de La Rioja. Al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo citan como testigo por el momento. Quinto, se ha ampliado la querella contra el exministro de Sanidad Salvador Illa por los contratos de la pandemia. Con las nuevas informaciones, la querella llega también en GESA y a otros cargos del ministerio. Como colofón, Vox intentará que Sánchez declare como testigo, ya no por el caso Begoña, en el cual se libró de hacerlo por ser esposo de la acusada, sino por la trama que afecta al PSOE y al gobierno en general, pues los implicados le señalan como el número uno del caso. Él autorizó todo lo que se hizo. Vox está convencido de que acabará imputado. Todas estas acciones se suman a los casos en los que la formación de Abascal ya está personada, como son el caso de los hidrocarburos de Aldama, el caso Koldo en general, el del hermano de Sánchez y el de la mujer del presidente. Patricia.
Está claro que el partido Vox en vía judicial es el partido político que ha sido más activo en contra de la corrupción del PSOE, y es que en la mayoría de las querellas está como acusación popular. Menos mal que existe esa garantía dentro de los procedimientos para que los partidos puedan estar inmersos en las causas y las impulsen y no se archiven. Ricardo. Mira cómo durante el periodo de la pandemia, en que hubo excepcionalidad en tantas cosas, se realizaron muchas de las acciones que ahora se están investigando, ¿no? Y la opacidad de entonces dio lugar a unas conductas que por lo pronto merecen investigación judicial. Se decía mucho en aquella época, ¿no?, el tema de la excepcionalidad de las circunstancias en las que estábamos. Bueno, la impresión que da es que la pandemia se utilizó, la situación de tanto dolor y de tanto sacrificio en la sociedad española se utilizó con otros fines, con unos fines verdaderamente muy torcidos. Sería fácil para Pedro Sánchez contribuir a esclarecer lo que sucedió, pero el presidente ha preferido atrincherarse, y es verdad que Vox está liderando las acciones judiciales y los procedimientos, como hizo por otra parte con el golpe de Estado en Cataluña. Pasó lo mismo, es decir, llegó un momento en el cual era Vox quien llevaba la acusación. Así es. Bueno, Bustunduy, última ocurrencia de alguien de este gobierno. ¿Qué tal si marcamos los productos que proceden de la Franja de Gaza y de los de Israel? Y algunos ya están intuyendo que hay una posición de antisemitismo que está debajo de esa propuesta de Bustunduy. Lo que nos faltaba por ver del gobierno tan dispar de Pedro Sánchez. Ahora, según su ministro de Consumo, las empresas españolas están obligadas a indicar en sus etiquetas si un producto proviene de Israel. Es que todas las personas consumidoras en España puedan disponer de esa información clara y en sus decisiones de compra, bueno, pues si así lo desean, asegurarse de que no están contribuyendo al mantenimiento de esta situación ilegal de la ocupación y del genocidio en curso en Palestina. El antisemitismo del gobierno y de Sumar llega a extremos como este de Pablo Bustunduy, donde lo que se pretende directamente es boicotear lo importado de asentamientos israelíes. La normativa es bien clara y que todos los operadores y agentes económicos deberán atenerse a ella, y en el caso de que no sea así, pues el Ministerio no dudará en ejercer su capacidad sancionadora. No obstante, el comunicado del ministro no menciona las irregularidades en el etiquetado de los productos procedentes del Sáhara en relación a Marruecos, a pesar de que importamos 5 veces más de este país que de Israel. ¿Es este el gobierno más antisemita de Europa? Sumar y también Podemos se negaron a condenar el brutal ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre contra cientos de inocentes en Israel. Alrededor de 1.500 personas fallecieron como consecuencia del ataque terrorista de Hamás, pero nunca lo sentenciaron. Bueno, nada nuevo, pero hay que dejar las cosas claras. Hay que dejar las cosas claras, que se entere todo el mundo de con quién estamos jugándonos la pasta, como se suele decir. Pero hay que ver quién le felicita, quién felicita a Pedro Sánchez. Eso es. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí con mucho dolor, porque esto estaba verdaderamente lanzado. Con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia, por sus opiniones, y a ustedes que decirles por su interés desde sus hogares. Para ustedes, eso sí, tengo premio. El día en 30 minutos, a la vuelta de publicidad. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Hoy en
recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. Este año reconocemos el trabajo a un compañero muy querido. Y el premio Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Cerca de mí, me siento y pienso adentro. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Toma 2 cápsulas diarias de nuestros suplementos con el estómago lleno. Aplicar un mínimo de 3 veces a la semana nuestro revolucionario Serum Forte de forma generosa. Después de cuidar el cabello, evita lavarlo con champús tradicionales, repletos de sulfatos, parabenos y derivados del petróleo. Nuestro exclusivo champú Redenger contiene ingredientes beneficiosos para tu pelo. Disponible en parafarmacias de El Corte Inglés. Redenger, la alternativa al trasplante capilar. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, te hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en q77plus.com. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. El día en 30 minutos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido archivar la querella planteada por la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Peinado, juez que instruye el caso de su mujer,
por presunta prevaricación. Ha sido una decisión unánime de los jueces que componían este tribunal y que considera, entre otras cosas, extravagante utilizar para este propósito a la abogacía del Estado. La unanimidad y además un voto concurrente. Esto es un magistrado que pide añadir algo más al contenido unánime de la decisión, y es que, en su opinión, Pedro Sánchez ha hecho un ejercicio abusivo del derecho a querellarse que tiene cualquier ciudadano, y cree, además, ese voto concurrente, que la querella era gratuita y arbitraria. Sí, la noticia se conoce en pleno aluvión de críticas a Moncloa por utilizar otra institución, en este caso la Fiscalía General del Estado, para perseguir a un ciudadano particular, al novio de Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, que este caso, el de González Amador, coincide en el tiempo con pleno estallido del escándalo de Begoña Gómez. De alguna manera, la imputación de Álvaro García Ortiz cierra este círculo. A partir del lunes, el juez Juan Carlos Peinado podrá investigar a Begoña Gómez sin la sombra del posible archivo de la causa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid contradice a Sánchez y rechaza la querella en la que la Abogacía del Estado, en representación del presidente, acusa al juez Peinado de un delito de prevaricación. De manera unánime, los magistrados lanzan en su auto una dura exposición contra el querellante. Dicen en su escrito de 38 páginas, al que ha tenido acceso el Toro Televisión, que la querella tiene un carácter especulativo y está destinado al prejuicio. Y además citan de extravagante el hecho de que Sánchez haya utilizado a la Abogacía del Estado para formularla. Con todo ello, la Sala niega que haya motivos para investigar al juez Peinado por haber citado a Pedro Sánchez como testigo en la Moncloa el pasado 30 de julio. Uno de los 3 jueces encargados de examinar la demanda ha presentado además un voto particular. En este sentido, había solicitado ampliar la querella, en este caso contra Sánchez, por el uso abusivo de la abogacía para sus propios fines, acusándole además de mala fe y pidiendo para él una multa de hasta 6.000 euros. Tras conocerse la decisión del tribunal para el líder del Partido Popular Feijóo, Sánchez está en un punto de no retorno. En el entorno del presidente respetan la decisión de la justicia, pero sorprende, dicen, la manifestación inusual e innecesaria para la motivación del auto. Con esta, y ya son 3 las veces, la justicia pone de nuevo coto a la apertura de un proceso penal contra el juez Peinado por investigar a la esposa de Sánchez por 2 presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y hasta el momento se le da vía libre para seguir investigando. Como recordarán, Pedro Sánchez declaró ante el juez Peinado que no conocía al empresario Juan Carlos Barrabés. El empresario sí había admitido antes en sus declaraciones ante el juez que había tenido 2 encuentros en Moncloa, tanto con Sánchez como con Begoña Gómez. Ahora el Gobierno reconoce en un escrito respuesta a unas preguntas planteadas por el Partido Popular que Sánchez sí recibió a Barrabés para afrontar los retos del país. Eso sí, en presencia de Begoña, se conoce. Se reconocen hasta 8 encuentros diferentes en Moncloa de Barrabés con Sánchez, en fechas que curiosamente coinciden con las que llevan las cartas de recomendación a las empresas de Barrabés que hizo Begoña Gómez. Y esas cartas permitieron a las empresas de Barrabés ganar contratos con la administración de Sánchez por más de 10,5 millones de euros. Y Pedro Sánchez se despachó anoche con Isabel Díaz Ayuso. Además de defender la labor del fiscal general del Estado, Pedro Sánchez pidió la dimisión de la presidenta madrileña porque asegura se pudo haber lucrado de manera indirecta de los negocios de su pareja, de González Amador. En estos momentos, esa supuesta reunión entre Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, en ese marco de reuniones entre los presidentes autonómicos y el presidente, está de momento en el aire. Respaldamos la acción del fiscal general del Estado. Y respaldamos la acción del fiscal general del Estado porque ha hecho su trabajo, ha hecho lo que debía hacer. Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el Partido Popular le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso. Y presuntamente la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente.
Desde Berlín, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya decidido atrincherarse, es la palabra elegida por Feijóo, después de haber sido imputado por el Tribunal Supremo, y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a su gobierno de protegerle. La inédita imputación del fiscal general del Estado, que está siendo protegido directamente por el presidente del Gobierno y por el ministro de Justicia y por el Gobierno en pleno. El fiscal general del Estado ha decidido atrincherarse mientras está siendo investigado por el Tribunal Supremo, ha decidido negar la realidad y atacar y amenazar a la oposición. Fue en Bruselas. Allí Sánchez anoche dio muestras de un juliganismo extremo y fue mucho más allá de lo razonable contra Isabel Díaz Ayuso. Más allá de los adjetivos que se puedan cruzar los políticos, ayer Sánchez se atrevió con una pendiente, con un tobogán que bien pudiera acabar en querella, y justo sería que así fuera. Dijo Sánchez que la presidenta de Madrid pudo presuntamente haberse beneficiado del dinero de su pareja, al que califica varias veces de delincuente confeso, lo cual tampoco es del todo cierto. Según Sánchez, Isabel Díaz Ayuso pudo beneficiarse indirectamente de los fraudes fiscales que pudo haber cometido su pareja. Por muchos presuntamente que Sánchez haya puesto en sus palabras, se infiere en el prestigio, en la injuria, en la calumnia, anunciando una participación indirecta de Ayuso como supuesta beneficiada de esas actividades de su pareja, lo cual es un argumento verdaderamente enloquecido. Y aunque Sánchez sepa mucho de beneficios maritales en casa propia, es una indignidad que en Bruselas, delante de la prensa internacional, arremeta sin prueba alguna contra Ayuso y la forma que tuvo Ayuso de acceder a la propiedad de su vivienda. Solo en una mente acorralada como la de Pedro Sánchez cabe su argumento para pedirle a Feijóo que cese a Ayuso por esta razón. Un presidente no puede mezclar estas insidias, y si lo hace, lo justo es que se vea las caras con Ayuso en los tribunales, porque un presidente serio no puede caer en ese tipo de argumentos impropios. Bueno, y vamos con novedades del caso Ábalos, porque si ayer les contábamos que varios agentes del CNI se retiraron de Barajas la noche en la que llegó Delcy Rodríguez, hoy ABC informa sobre la participación del Ministerio del Interior, del Ministerio de Grande Marlaska. Según publica este diario, Koldo informó de la llegada de la vicepresidenta venezolana al número 2 de Marlaska, Rafael Pérez Ruiz, para que activara todos los preparativos. El Ministerio del Interior, que según recoge el diario, no ha querido dar explicaciones, se limitó a decir que ellos cumplieron y que la visita de Delcy decidió posponerse ya que esta estaba sancionada. Lo que intentaron fue que Delcy Rodríguez no pisara territorio Schengen, territorio europeo. Algo que hoy sabemos sí que pasó. No es la primera vez que alguien del gobierno miente respecto a la llegada de la vicepresidenta venezolana. El propio Pedro Sánchez durante mucho tiempo sostuvo que no supo de su viaje hasta el momento en el que ella volaba a España, cuando hoy hemos sabido gracias al sumario de que estaba informado desde 5 días antes de que llegara. El juez Peinado ha citado como testigo el próximo 18 de noviembre al que fuera consejero madrileño Juan José Güemes, a quien una directiva del Instituto de Empresa, que tenía contratada Begoña Gómez, señaló esta semana como la persona que dio orden de contratar a la mujer del presidente del gobierno en la institución, en el Instituto de Empresa. Güemes, cabe recordar que fue consejero de los gobiernos populares de Esperanza Aguirre. Y Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, ha salido al paso de esa invitación del Partido Popular a revisar su relación y su apoyo a Pedro Sánchez. Él defiende la gestión que está haciendo Pedro Sánchez y el Partido Socialista del caso Koldo, y sobre todo dice que es mejor que la que en su día llevó a cabo el Partido Popular con la Gürtel. Se muestra, dice, esperanzado y optimista sobre su apoyo a los presupuestos de Sánchez.
Lo que les interesa es venir a decir que el PSOE es el que estaba detrás de todo esto, ¿no? Y que había un tema de financiación del Partido Socialista, cosa que por ahora no se ve. Es verdad que el PSOE, tomó medidas, ¿no? Lo que pudieron llegar como partido, pues también lo hicieron. ¿Contribuirán ustedes desde el PNV a tirar adelante esos presupuestos? Pues sí, vamos a intentarlo, claro. Estamos hablando y estamos negociando. Tras una semana larga de titubeos, el Partido Popular parece que va a llevar a la mesa del Congreso ante el Constitucional por haber ignorado el veto que le dio el Senado a esa enmienda que pretende la rebaja de las condenas a los etarras por la vía de sumarles el cumplimiento que hayan podido tener en Francia. Los populares ya amenazaron con lo mismo durante la tramitación de la ley de amnistía, pero ya saben que al final se retiraron de ese procedimiento y no tuvo lugar. Y un colectivo de apoyo a los presos etarras eleva a 52 los beneficiarios de la última reforma legal impulsada por el Gobierno. Esto equivale a 1/3 de la totalidad de reclusos de la banda terrorista, de los que 7 quedarán en libertad antes de que acabe el año. Los reclamos del nacionalismo vasco no acaban aquí. Esta misma plataforma exige ahora rebajar de 40 a 30 años el tope legal para estar en prisión por delitos de terrorismo. El objetivo del socio de Sánchez es claro: reescribir la historia de España blanqueando los delitos de ETA y lograr la independencia del País Vasco. Una meta a la que se trata de llegar paso a paso y gracias a las cesiones arrancadas al Gobierno. La reforma de la ley Mordaza es solo la última de ellas. Entre las más sangrantes, la concesión de 68 terceros grados, el traslado de todos los presos 164 al País Vasco o el arrebato de la alcaldía de Pamplona a UPN para concedérsela a Bildu. Otegi ha llamado este viernes a avanzar de forma gradual para recuperar la soberanía del País Vasco. El Partido Popular llevará al Congreso ante el Constitucional si no atiende a la solicitud del Senado de vetar la ley que rebajaría las penas a casi 40 presos de ETA. El pasado miércoles, el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, así se lo hacía saber a su homóloga en el Congreso, Francina Armengol. Para el Senado, la conocida como Ley Chapote quedó rechazada por mayoría, y es por eso que ahora debería ser debatida y votada de nuevo entre todos los grupos de la Cámara. Rollán, en su escrito, además, acusa a la socialista de invadir acciones reglamentarias y de actuar con frivolidad y de manera arbitraria. Con su denuncia, lo que plantea el PP es elevar un conflicto de atribuciones ante el alto tribunal. Es decir, que el Constitucional tendría que dar respuesta a un conflicto entre las dos cámaras, y mismo que solo se ha planteado en hasta 5 ocasiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y mismo también que ya amagó plantear el PP en el Senado al pedir la retirada de la ley de amnistía. Y con todo, dicen en el PP, la norma no viene a ser otra cosa más que un nuevo peaje que Sánchez cede ante sus socios de Bildu. Entre sus planes ahora estaría incluso plantear la supresión de la pena máxima de 40 años a cerca de una veintena de etarras. Y una amenaza más, la de proponer la reforma del Código Penal del año 2003, de la que ha alertado la VT y cuyo estudio el ministro de Interior, Grande Marlaska, niega esté sobre la mesa. En Bilbao, además, la organización de apoyo a los presos de la banda terrorista, el SARE, acaba de inaugurar una tienda para hacer caja a favor de la causa. Sudaderas y camisetas con simbología de la banda terrorista ETA, únicamente para conseguir el beneficio de más condenados por su actividad terrorista. Y hay que conocer todas las iniciativas jurídicas que está tomando el departamento que se encarga de estas cosas en Vox, porque muchas de ellas son originales y persiguen objetivos como, por ejemplo, que Sánchez declare como testigo en asuntos en los que no pueda decir que, como es el esposo de Begoña Gómez, no puede hacerlo. Vox redobla sus esfuerzos en los tribunales ante el aumento incesante de los casos de corrupción en el Gobierno y en el Partido Socialista. Los enumeramos. Primero, la formación de Abascal pide la reapertura del caso Delcy. El Gobierno consiguió que no se supiera nada del motivo real de la visita ilegal de la vicepresidenta venezolana. Nunca se supo el contenido de aquellas maletas que abandonaron el aeropuerto sin pasar por aduanas. Víctor de Aldama, protagonista de la trama, estuvo allí junto a Koldo y a Ábalos aquella noche. Además, la UCO ha descubierto que Delcy y él trataron un año antes la compraventa de lingotes de oro. La UCO cree que se simuló una visita de interés para transportes, pero que en realidad había interés particular de Aldama. Quizá los lingotes iban en esas maletas.
La visita de Delsi contó con el visto bueno de Sánchez. En segundo lugar, a raíz del atestado de la UCO, Vox apunta a Globalia como grupo empresarial beneficiado por Begoña Gómez y por Víctor de Aldama. Pide que comparezcan los directivos de la empresa. Tercero, Vox pide que Ábalos pase de testigo a imputado, no solo por el caso Koldo, también por el caso de los hidrocarburos. El papel del ministro fue clave para la obtención de los millonarios contratos públicos. Recibió, a cambio de su intervención, importantes contrapartidas. Cuarto, Vox se querella contra Francina Armengol, pues considera que actuó de forma irregular en relación a los contratos COVID de Baleares, en los que participaron los protagonistas de la trama. Los contratos se dieron a dedo tras la intermediación de Koldo, y de Mara Vox con los contratos de La Rioja. Al entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, lo citan como testigo por el momento. Quinto, se ha ampliado la querella contra el exministro de Sanidad Salvador Illa por los contratos de la pandemia. Con las nuevas informaciones, la querella llega también a Ingesa y a otros cargos del ministerio. Como colofón, Vox intentará que Sánchez declare como testigo, ya no por el caso Begoña, en el cual se libró de hacerlo por ser esposo de la acusada, sino por la trama que afecta al PSOE y al gobierno en general, pues los implicados le señalan como el número uno del caso. Él autorizó todo lo que se hizo. Vox está convencido de que acabará imputado. Todas estas acciones se suman a los casos en los que la formación de Abascal ya está apersonada, como son el caso de los hidrocarburos de Aldama, el caso Koldo en general, el del hermano de Sánchez y el de la mujer del presidente. El ministro Pablo Bustinduy quiere que señalen los productos que importan las empresas y que provienen de los territorios ocupados por Israel. Que los señalen en las etiquetas y si no amenaza con multarlos. Consumo recuerda que hay que diferenciar entre lo que proviene de los asentamientos israelíes de lo que son productos de Israel. Y la medida ha sido ya muy criticada por considerarla por muchos una medida antisemita. Lo que nos faltaba por ver del gobierno tan dispar de Pedro Sánchez. Ahora, según su ministro de Consumo, las empresas españolas están obligadas a indicar en sus etiquetas si un producto proviene de Israel. Es que todas las personas consumidoras en España puedan disponer de esa información clara y en sus decisiones de compra, bueno, pues si así lo desean, asegurarse de que no están contribuyendo al mantenimiento de esta situación ilegal de la ocupación y del genocidio en curso en Palestina. El antisemitismo del gobierno y de Sumar llega a extremos como este de Pablo Bustinduy, donde lo que se pretende directamente es boicotear lo importado de asentamientos israelíes. Que la normativa es bien clara y que todos los operadores y agentes económicos deberán atenerse a ella. Y en el caso de que no sea así, pues el Ministerio no dudará en ejercer su capacidad sancionadora. No obstante, el comunicado del ministro no menciona las irregularidades en el etiquetado de los productos procedentes del Sáhara en relación a Marruecos, a pesar de que importamos 5 veces más de este país que de Israel. ¿Es este el gobierno más antisemita de Europa? Sumar y también Podemos se negaron a condenar el brutal ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre contra cientos de inocentes en Israel. Alrededor de 1.500 personas fallecieron como consecuencia del ataque terrorista de Hamás, pero nunca lo sentenciaron. Y fuera de nuestras fronteras, un día después de su asesinato, Hamás confirma la muerte de su líder, Yahya Sinwar, y lo ensalza asegurando que murió empuñando un arma y defendiendo la causa palestina hasta el final. Ellos aseguran que su muerte no significa que sigan llevando a cabo ataques contra Israel para defender, como decimos, esa causa palestina. Hoy Kamala Harris celebra la muerte del cerebro de los atentados del 7 de octubre y asegura que el mundo es un lugar mejor. Hoy Israel ha confirmado que Yahya Sinwar, el líder de Hamás, ha muerto y se ha hecho justicia. Estados Unidos, Israel y el mundo entero son mejores por ello. Sinwar fue responsable del asesinato de miles de personas inocentes, incluyendo a las víctimas del 7 de octubre y rehenes asesinados en Gaza. Tenía sangre estadounidense en sus manos. Primer inconveniente serio para la política de inmigrantes de Giorgia Meloni. Un tribunal de Roma obliga a devolver a territorio italiano a algunos de los que están retenidos en el campo este que han creado en Albania por considerar que después de haberles denegado el permiso de asilo, pues no es seguro devolverlos a sus países de origen, que precisamente son Bangladesh y Egipto, un país que recibe miles de personas turistas cada semana. La propia Meloni critica a las instituciones judiciales que dificultan el trabajo con la inmigración ilegal y anuncia un recurso contra esa decisión judicial.
Bueno, y este domingo tenemos todos un compromiso cívico. Así es, a las 12 está convocada una manifestación por diversas plataformas unidas por la Plataforma por España Constitucional contra la corrupción del Gobierno y para pedir la convocatoria inmediata de elecciones generales. A ese evento, que como decimos va a ser este domingo a las 12 en Madrid, ya han confirmado asistencia varios líderes de PP y Vox. En la Plaza de Castilla. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, les deseamos un feliz fin de semana, una feliz noche a todos, no pierdan la señal del Toro Televisión. Y no se pierdan el Toro iCar, que pasen buen fin de semana, hasta el lunes.